Muy buenas tardes a todos. Iniciamos este conversatorio no sin antes invocar a nuestro Dios, de quien depende todo, que todos somos con Él. Que seas tú, Señor, quien lleves el control de nuestras acciones, pero sobre todo te pedimos, Señor, en este momento, la fe y la fortaleza, y sobre todo la esperanza para superar esta difícil prueba que enfrentamos en Panamá y en el mundo entero. Concédenos salud y protégenos, Señor, de toda enfermedad. Te lo pedimos en nombre del dulce nombre que está sobre todo nombre, el dulce nombre de Jesús. Así es. Amén. La Asociación de Educadores Herreranos le da la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre el reinicio del año escolar a distancia en Azuero, un compromiso de todos. A continuación damos a conocer la agenda a desarrollar, no sin antes informarles que para efecto de control hemos silenciado todos los micrófonos. Iniciamos este conversatorio con las palabras de bienvenida por parte del secretario general de la Asociación de Educadores Herreranos, el profesor Ángel Raúl Mitre. Seguido, escucharemos la participación de su excelentísima señora ministra de Educación, Magíster Maruja Gorday de Villalobos. Posteriormente, tendremos las palabras de la directora nacional de evaluación, Magíster Gina Garcés. Ambos invitados dispondrán de un tiempo máximo de 20 minutos cada una. Al final de sus conversaciones, abrimos el espacio de preguntas de la audiencia. La metodología de la pregunta será por chat. Compañeros de la asociación estarán tomando apuntes de las preguntas elaboradas por los participantes, los cuales le darán lectura públicamente para recibir la respuesta tanto de la señora ministra como de la magíster Gina. Entonces, pues de inmediato le damos el pase al secretario general de la Asociación de Educadores, el profesor Ángel Raúl Mitre. Muchas gracias, profesor. Para efecto de grabar, por favor. Para grabar, profesor. Muchas gracias, compañero. Muy buenas tardes, distinguida concurrencia. Magíster Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación. Magíster Gina Garcés, directora nacional de evaluación. Directores regionales de la provincia de Herrera y Los Santos. Apreciados educadores de todo el país. Colegas dirigentes de la UNED y la UNESET. Amigos y amigas. En nombre de la Asociación de Educadores Herreranos y en mi calidad de secretario general, quiero expresar a cada uno de ustedes mi más afectuoso y cordial bienvenida. Agradecerle por su asistencia y participación en este importante conversatorio denominado Retorno del Año Escolar a Distancia en Azuero. Un compromiso de todos. Esperamos como anfitriones satisfacer las expectativas por la organización y sus resultados, aspectos en el que hemos puesto nuestro mayor interés y esfuerzo, para garantizarles a nuestros queridos estudiantes un proceso a distancia exitoso. Reitero mi más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor, por sus atinadas palabras. El próximo 20 de julio oficialmente damos el reinicio al año escolar a distancia 2020, aunque sabemos que esta modalidad ha venido realizándose en nuestro país más como un método andragógico. Hoy la situación por todos conocida nos reta y nos da la oportunidad a realizarla por el bien de la educación, que es lo único que garantiza el desarrollo de un país. Sabiendo que el Ministerio de Educación tiene una hoja de ruta para llevar a cabo todo este proceso a distancia, hemos organizado este gran conversatorio en virtud de las muchas inquietudes e interrogantes de los docentes y demás actores educativos sobre cómo se llevará a cabo la logística, en este caso de la región de Azuero, comprendida por las provincias de Herrera y Los Santos. ¿Cómo será esta logística para la distribución de guías, equipos tecnológicos y la conectividad
en esta primera fase a distancia, sobre todo cumpliendo estrictamente con las normas de bioseguridad. Adelante, señora ministra. Estoy anotando lo que acabas de decir porque eso no estaba en la presentación. Distribución de guías, equipo y bioseguridad. Para que no se me vaya. Ok, bueno, primero que todo, le doy las gracias a la Asociación de Educadores Herreranos con las cuales, y otros grupos de la UNEP con las cuales he podido compartir ya desde hace un año, y definitivamente que estos espacios son buenos. Nosotros no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas, pero sí nos hemos organizado para tratar de darle un orden lógico a esta propuesta. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí, sí. Para darle un orden lógico a esta propuesta de retorno a clase, que como muy bien lo dijo el profesor Mitre y el profesor José, voy a entrar en pantalla. Tienen que desbloquearme para poder entrar, ¿sí? Hay una foto de una niña y entonces no puedo entrar. Me dice que no puedo iniciar la función de compartir porque otro participante está compartiendo. Alguien subió una foto de una niña, entonces para que me ayuden. La idea es poder hablarles un poco de cómo nosotros organizamos desde el Ministerio de Educación con los directores regionales y en múltiples casos con los otros sectores de la comunidad educativa, desde la comisión intersectorial, desde las mesas bilaterales, desde los diferentes escenarios en los cuales nosotros interactuamos y recibimos ese feedback para poder llevar este proceso. Antes de compartir pantalla, quiero decirles, ok, bien. Ok, ahora yo, espérense un minutito, ahora yo achico acá y comparto aquí. Muy bien. Entonces, estuve en la última reunión de las tantas que hemos estado con ministros de educación a nivel de la región, y voy a estar pendiente del tiempo, me hacen una llamadita unos 3 minutos antes. Este tema de incursionar en una educación a distancia es un tema que aún se está probando en muchos países, como muy bien lo dijo el profesor José, que fue el que presentó, que se usa principalmente en la educación de jóvenes y adultos, el área de la andragogía. Sí, el profesor Patrulla no ha entrado, pero parece que hay una gran cantidad de la NAMAI 500. Me avisan para seguir, pues, porque no quiero es que interrumpirlo, ¿sí? Continúo. Dele, profesora, disculpe. Tranquilo, gracias. Y una de las últimas reuniones que se dio el día jueves con más de 149 ministros, obviamente más de 150 millones de estudiantes, y yo creo que estamos llegando a los 200, y casi que es el 80%, no, 800, estamos llegando al 80% de la población del mundo que se encuentra en una situación de recesión educativa exactamente por esto. Algunos países que ya habían avanzado su calendario escolar pudieron dar seguimiento y cerrar el año y prepararse para el nuevo año lectivo. Sin embargo, nosotros no tuvimos esa situación, ya que a escasos 8 días del inicio de clase nos vimos con la necesidad y la obligación, sobre todo para salvaguardar la salud de toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes, administrativos, directivos, etcétera, de suspender clase. Acabo de pasar a la diapositiva 2. Solo necesito que alguien me diga si está pasando, si está corriendo. ¿Corrió la diapositiva 2? Hola. No, ministra, tiene que ampliar la presentación porque todavía se ve como si no lo hubiera extendido. No, pero yo estoy, ¿ahora? Tampoco. Vuelva, salga y ingrese de nuevo. Sí, voy de nuevo. A mí me estaba corriendo y ya eso me había pasado. Voy de nuevo. Ok. Ahora sí. Voy a pasar a la 2. Nada más necesito. ¿Ya pasó a la 2? Ahora sí. Sí, ministra. Okay. Muy bien. Nosotros recuerden que el día 2 de marzo iniciamos clase, el día 11 de marzo suspendimos clase. Estas
Estos iconos que ven aquí, más o menos es la ruta que ha establecido UNICEF por la cual pasa un país en un proceso de emergencia, de emergencia educativa. Para nosotros sería la primera vez, ya que nosotros hemos tenido, ustedes saben, hemos tenido otras situaciones, pero no de índole de emergencia y sobre todo sanitario. Así que un mes antes prácticamente del inicio de clase, nosotros ya teníamos diseñado el protocolo para la prevención y monitoreo del contagio, que se hablaba sobre todo de medidas de bioseguridad, de lavado de manos, de todos los indicadores que se podían dar en la escuela si algún estudiante tuviera algún síntoma. Sin embargo, por la situación acelerada que se dio del contagio, nosotros tomamos el inicio, bueno, junto a las autoridades de salud realmente con el gobierno, se toma la decisión de suspender clase y nuestro país ha sido el país que ha tenido la menor cantidad de menores de edad contagiados y fallecidos. Y definitivamente esto genera shock, esto genera desasosiego, esto genera confusión, pero es parte de lo que se vive en una emergencia. Y quiero decirles que aún, y ustedes lo saben, compañeros, aún seguimos en esa situación de incertidumbre sobre qué pasará, sobre cómo lo voy a hacer o sobre cómo voy a poder, y sobre todo los padres de familia que en este momento tienen preocupaciones muy válidas. Se pasa a la suspensión de clase, se inicia paralelamente el 16, eso fue el 11 de marzo del 16, nosotros instalamos un comité de emergencia institucional, en este caso dirigido por la directora de Educación Ambiental, quien es una persona que está certificada en emergencias educativas, y todo su equipo de educación ambiental, para empezar a darle un poco de orden a ese plan y ese trabajo de cómo se afronta una emergencia, que para todos es nueva y para mí también. Se inicia el proceso de capacitación, que a la fecha llevamos capacitados alrededor del 70% de los docentes, y de ese 70%, casi un 30% en herramientas digitales, que también los grupos gremiales nos han apoyado muchísimo, y las ONG en una inversión que en este momento no hubiéramos podido hacer. Obviamente nosotros iniciamos la planificación del reinicio del año lectivo, que se concretó ya el lunes pasado, donde iniciamos un periodo de organización escolar diferente, y donde nosotros paralelamente vamos a trabajar en estos 6 meses el acondicionamiento de las escuelas con todas las normas de bioseguridad para prepararnos para ese año lectivo 2021. Una emergencia educativa siempre impacta 1 o 2 años lectivos subsiguientes a la declaración de emergencia, y se restablece cuando ese orden social y económico empieza a retornar. Entonces nosotros podemos entender o podemos deducir que quizás el otro año también sea un año que se le llame de emergencia, con un currículo que posiblemente se dosifique y se puedan anexar otros contenidos. Sin embargo, tenemos que estar claro que no es que se acaba cuando regresamos a la escuela, porque ya sabemos los pronósticos que hay sobre, no solo sobre esta situación de pandemia, sino sobre otras situaciones que pueden ocurrir a nivel de salud pública en el mundo. Nosotros diseñamos una estrategia con 3 objetivos muy claros, que es la respuesta efectiva ante la emergencia, garantizar el derecho a la educación de los niños, sobre todo los chicos que están en condiciones de vulnerabilidad, y un plan que implementa las 3 fases, documentos que han sido publicados, avalados, presentados, que no tengo que dar detalle, y ese plan tiene 6 áreas de intervención, lo que es la parte biopsicosocial y la garantizar todo lo que es la parte emocional y la resiliencia de la comunidad educativa, lo que es el material educativo, el área académica curricular, lo que es la parte tecnológica, lo que es todo lo relacionado con infraestructura, bioseguridad y ambiente, lo que es la normativa, porque nosotros ahora vamos a iniciar un proceso de desarrollo de políticas públicas. Recuerden que la educación a distancia no está normada en el país como tal, está la educación de jóvenes y adultos como parte del subsistema no regular y otras acciones. Sin embargo, nosotros tenemos que ir a eso que quedó consignado en el diálogo por la educación, de una política nacional de educación a distancia que incluye semipresencial, por tutoría, por suficiencia y todas las modalidades, incluyendo plataformas, y que a su vez contempla las políticas de trayectoria educativa para garantizar exactamente la permanencia a través de modalidades flexibles.
Aquí tenemos los dos documentos, todo esto está en nuestra página web. Las fases de la estrategia, la fase 1 fue todo lo que arrancó a partir del 1 de abril de estos servicios educativos extracurriculares en casa durante la emergencia. Y estamos ya transitando, ya iniciamos la fase 2 el lunes pasado, cuando iniciamos la organización escolar para ese retorno a distancia, que no es fácil, que no es lo usual, que no ha sido. Es más, y yo le decía a la gente, ¿cómo podemos cambiar un paradigma de 76 años de vida institucional que cumplió el Ministerio de Educación el 1 de julio en 120 días que lleva la emergencia? Obviamente no son 120 días de clase, serían alrededor de 50, 70 días de clase realmente en este momento no utilizados, para no hablar perdidos, porque sé que los vamos a recuperar, pero también reconocer el trabajo de 830 centros educativos, y de los cuales muchos de ustedes son parte de ese grupo, que decidieron dar continuidad de forma tecnológica y de forma muy sencilla, como elaborar guías y mantener la conexión y la rutina con sus estudiantes, y posteriormente la fase 3, como le dije, que impacta el calendario del año lectivo 2021. Por eso la emergencia implica años subsiguientes del periodo. Nosotros establecimos todos los lineamientos, instalamos el comité intersectorial, establecimos cómo iba a ser ese currículo priorizado, dosificado, considerando la resiliencia y los aspectos psicoeducativos, y entendiendo, nada más para refrescar, que la resiliencia es esa capacidad de sobreponernos a situaciones dramáticas de impacto, de duelo. Y yo digo, nuestros chicos sí están viviendo un duelo, y sobre todo las áreas donde ustedes trabajan. Perdieron la escuela, un lugar, un entorno seguro, independientemente de cuán bonita la escuela o cuán sencilla esté construida. Perdieron la relación, y yo voy a hablar de ese 99% de los buenos que somos docentes, de un maestro que le provee cariño, protección, amor. Perdieron la posibilidad de desarrollar en su etapa que están viviendo sus relaciones sociales, que todo eso forma parte de la personalidad del individuo en su vida adulta. Perdieron muchísimos ese plato de comida una vez al día, perdieron recursos, perdieron muchas oportunidades, inclusive de aprender en una forma a la cual ni la ley está diseñada, ni el sistema está diseñado, ni el docente en sus mejores momentos de formación, y me incluyo, que ya yo tengo más de 30 años en la práctica, nos enseñaron a trabajar a distancia. Entonces, esto implica un proceso que no va a ser fácil, pero que sí estoy segura que lo podemos hacer. No puede ser que nos quedemos atrás de muchos países de la región que sencillamente dijeron, el docente sabe que por ley tiene que dosificar y priorizar, y mire todo lo que nosotros hemos armado, no con Meduca, no con Cárdenas, con miles y miles de docentes, desde grabar programas de televisión. Tenemos más de 1094 horas de radio retransmitida, incluyendo sus emisoras. Tenemos más de 900 horas aires en programas de televisión, sin que eso nos haya costado absolutamente nada al Ministerio de Educación, al gobierno, al Estado. Tenemos un currículo priorizado, tenemos una normativa operativa, tratamos de darle un poco de forma, y tenemos una planificación curricular priorizada. Pero ¿saben qué? A mí me llamaron el jueves para preguntarme entonces que cómo evaluaban. Digo, un momento, el decreto 100 dice perfectamente bien el rol de cada persona, el rol de cada persona que representa esa comunidad educativa, donde está el rol del director, del supervisor, del docente, del director regional, de todos, y nosotros tenemos que entender que tenemos un documento marco, pero yo tengo que llevarlo, por eso aquí está esa flechita, al nivel local, donde la comunidad educativa toma las decisiones, pero nosotros no podemos tampoco, y eso sería hasta una extralimitación de todos nosotros, en este caso, las autoridades que estamos, y decir, usted el lunes va a hacer esto, usted el martes. Mire, tenemos recursos que yo creo que en la historia los podemos haber construido en 100 días, y le estoy hablando de miles de docentes de Chiriquí, de Bocas, que todo a distancia, un grupo de Chiriquí revisaba español, el grupo de Bocas trabajó telebásica, el grupo de Coclé, yo creo que aquí hay algunos, trabajó multigrado, el otro grupo trabajó, y ahí ustedes van a ver los créditos de ellos, o sea, aparecerán los nombres de nosotros porque estamos ahí, pero esto ha sido un trabajo que habría que cuantificar. Los docentes que están yendo a grabar en radio y televisión, 20 minutos de clase implica hasta 2 horas de grabación
cortando, editando, repitiendo, que si de pronto nos equivocamos, que si de pronto la diapositiva, pero todo es parte de un proceso nuevo. Se definieron las prioridades del año lectivo 2021, dijimos, no va a haber programa de recuperación académica, estamos en coordinación con todas las universidades para que ese curso que se hace de verano sea un curso de reforzamiento y nivelación y los chicos puedan realmente tener más oportunidades, sobre todo los que se van, que son los de 12º grado principalmente, y yo no voy a entrar en el detalle, tenemos 8 convenios con universidades donde hay más de 15,000 estudiantes que desde el 2 de mayo están gratuitamente en los cursos. El viernes pasado firmamos con Columbus University y nos dijo el mismo rector Villar, ya se me toparon 1,500. La pantalla, espero que no se me borre nada. No sé, me están, y reiniciar el Zoom. ¿Me están oyendo? Hola. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, voy a poner cancelar. Es que alguien está tocando como algo y me estresa que esto se me caiga. Muy bien. Entonces, nosotros hemos organizado todo esto y esto es en forma muy sencilla porque yo creo que en la primera semana ustedes pudieron revisar los lineamientos y todas las orientaciones con sus resoluciones. Y quiero decirle, compañeros, esto es perfectible, esto se puede mejorar, esto se puede fortalecer, pero necesitamos que nos ayuden, no que nos caigan un balde de críticas, porque me decía uno de los que escribió hoy, porque le dije, oye, dice que hay un documento de 9º grado que salió con un mapa de México, y me dijo, voy a hablar con la docente, y se les ha dicho cómo se respetan los contenidos, pero es el tema de que donde yo encuentro posiblemente un error, pero tengo que entender que eso lo hicieron los 47,000 docentes de este país, con directivos y supervisores. Esto no nos vino enlatado de ningún lugar. Entonces, creo que tenemos que empezar a valorar la capacidad de producir material panameño del sistema educativo y que tiene que pasar por un proceso de curaduría, que tiene que pasar por un proceso más adelante, pero nosotros estamos tratando de dar todos los recursos para poder retornar. ¿Y saben qué? Ojalá tuviéramos una plataforma como Uruguay, que tiene 15 años de tener una plataforma que se llama Plan Ceibal. Es el único país de la región. El miércoles, Microsoft Teams tuvo un problema en Costa Rica que cayó la señal y se cayeron 40,000 estudiantes de una plataforma. Entonces, es importante que entendamos un poco que lo que estamos haciendo es el aporte de miles y miles de docentes panameños. En esos lineamientos están las disposiciones, ustedes la han visto, el rol y los lineamientos de los diferentes actores, las orientaciones del currículum de emergencia, las orientaciones por nivel educativo, lo que contiene cada nivel. No vamos a tener el programa de recuperación académica, entonces tenemos que buscar alguna medida de apoyo a aquellos chicos que les va a costar más llegar a los aprendizajes básicos y priorizados que establece el currículo. Manejar bien el sistema de información y estadística, y les explico más adelante, los lineamientos de cómo va a ser la evaluación de los aprendizajes. Y quiero decirles algo, a mí me decía una periodista, ¿y ustedes no creen que han dado muy masticado eso? Le dije no, porque yo creo que en una situación de esta, nosotros damos el marco, y cuando digo nosotros, el sistema, esto no es un trabajo de 5 personas, van a ver los documentos, el sistema. ¿Qué hace el docente? Lo adecúa, lo sigo. Todos los lineamientos para la articulación de todo el trabajo, que me están saliendo aquí como unos letreros, algo del Zoom. Todo lo que es la normativa, y vamos a llevar, y quiero que lo llevemos la comunidad educativa, la política de educación a distancia, que incluye normativa de trayectoria y todas las modalidades que hace rato necesitábamos hacer como país. Estamos modificando el FESE para que ese FESE responda también a la emergencia, aunque los estudiantes no estén en la escuela. Hay un saldo de 49 millones de dólares al 30 de junio en FESE, y tenemos pendiente la próxima gestión, que es la primera de pago de este año, de casi 19 millones. Pero ¿qué necesitamos? Que realmente la inversión sea donde se necesita. Recuerden que en emergencia vamos a tener que también tener otras formas de transparencia. Vamos a hablar de que la comunidad educativa se puede reunir virtual, puede grabar la reunión, etcétera, etcétera, etcétera.
Tenemos los comités COVID en todas las sedes regionales y administrativas, los planes de riesgo y emergencia que se tienen que preparar para el próximo año lectivo. ¿Por qué? Porque las escuelas tienen que estar preparadas. La parte psicoeducativa, que eso está todo ya prácticamente en la red, el protocolo de bioseguridad que sale de la comisión intersectorial. Vamos a iniciar un programa de alimentación escolar para los 300 corregimientos más pobres. No tenemos posibilidad de expandirlo porque recuerde que hay un programa Panamá Solidario para las escuelas de primaria. El Plan Nacional de Lectura sigue adelante. Y procesos de transferencia, que ese es un tema que en este momento sigue siendo muy debatido y que ya tenemos información que alrededor de 400 estudiantes han pasado del sector particular al oficial. Esto lo voy a pasar rápido, esto es todo lo que está. Por ponerle un ejemplo, hemos tenido toda la disponibilidad y yo trato de mandar por chat con los que tengo toda la información. Documentos disponibles, tenemos en la página de Meduca y no la voy a abrir, todo lo que es el currículo priorizado, la normativa, la planificación curricular, el decreto ejecutivo, y se pueden quedar con esta presentación porque ahí están los enlaces y sería bueno. La normativa operativa para el apoyo educativo, ahí está todo cómo tiene que ser ese proceso, desde el enfoque filosófico, desde los objetivos, todo, la planificación curricular. Hay una confusión. Yo no voy a planificar como si yo estuviera presencialmente, pero sí tengo que planificar porque yo tengo que apuntar primero a conocer el estado emocional y todo lo que ocurre en la vida y en la casa de ese niño, si tuvo alguna pérdida, cuál es la situación, los papás quedaron sin trabajo porque ese es el rol que me toca a mí como docente y le pedimos a los directores que hicieran esto esta semana con sus docentes. Ahora nos toca como docentes a cómo voy a desarrollar el contenido. Entonces, ha habido una confusión de que tenemos que planificar o no. Bien, en esta página que la están subiendo hoy, que se está diseñando solo, dice Guías Meduca, van a encontrar todas las guías de primero a noveno, que son las que tenemos listas. El miércoles se están colgando las de noveno, porque sí estamos pasando por una exhaustiva revisión del supervisor, del especialista, del maestro de grado, del maestro multigrado, del maestro de telebásica, del especialista en matemática y finalmente pasan por 3 o 4 revisiones de español. Esto es bien sencillo, esto es parte nada más, yo no voy a entrar de todo, el Plan Nacional de Lectura sigue, todas las asignaturas, todo lo de ciencias naturales lo hizo Senacid y este material, lo bueno es que este material es el que está articulado con televisión y los programas de radio y lo tienen también colgado digitalmente. Los profesores que tengan la capacidad de conectarse por Microsoft Teams, que sé que muchos grupos se han organizado así, porque están inscritos en el correo de Meduca, que ya tiene casi 42,000 docentes inscritos y eso ha sido un éxito para nosotros como docentes, pueden trabajar con este material también en forma digital. Entonces voy terminando con esto porque les quiero enseñar algo bien interesante. La ruta seguida, hicimos la estrategia, el plan de acción, tuvimos el comité, ahí como un niño o alguien rayando. Saben que yo le doy clase a los niños de escuela dominical y cuando uno abre esto, arriba te dice que si quieres editar y a veces los niños empiezan a rayar, por eso es que estoy viendo las rayitas negritas, no soy yo. Los recursos educativos que tenemos, todo lo que hemos hablado de las aplicaciones, material impreso, la plataforma multimodal, la validación de correos, el decreto ejecutivo, todo. Bien, hay una sección de la normativa que habla de los ajustes razonables para estudiantes con discapacidad. Ese es un tema que hay mucha discusión todavía. ¿Por qué? Porque el chico que tiene una discapacidad sensorial, ejemplo, un chico ciego de 6 años que no ha desarrollado el sistema braille o ha iniciado ese proceso de apresto, va a ser muy difícil que en este momento que el maestro especial no esté con él, el papá lo haga en la casa. Sin embargo, para ese estudiante hay una serie de recomendaciones de trabajo con el papá y esas son las fases que vamos a tener que nivelar el otro año. Sí les tengo que decir, como no teníamos material, y yo creo que aquí hay varios docentes de educación especial, para estudiantes con discapacidad intelectual y otras condiciones de discapacidad severa, que ya el tema de llevar procesos inclusivos es un poco más, tiene más barreras, pedimos al estado de Guanajuato
liberar a la guía y la tenemos autorizada por la Secretaría de México. Entonces, ese es un material que se está. Yo les voy ahora a abrir aquí y van a ver lo que es esto. Esto se habilitó en la semana para conocer lo que está ocurriendo en las escuelas en la semana de organización escolar. Yo termino diciendo, ya llevo 39 minutos, es importante comprender la emergencia. Lo que apunta el currículo priorizado es a trabajar la resiliencia en forma dosificada. Recuerden que el estudiante no está 8 horas con un maestro. Comprender y hacer a la familia partícipe de cómo yo me voy a conectar. Algunos posiblemente cada 15 días recojan el material en la tienda. Hemos visto cantidad de buenas prácticas de directores, de docentes diciendo aquí en la tienda me dejan dentro de 15 días el material. Entonces es importante saber y establecer cómo nosotros vamos a poder llevar esa conexión. Y cuando digo conexión, es la conexión en la relación del estudiante con la escuela, porque los que tengan posibilidades de tener, porque tenemos ahora mismo casi 400 escuelas con plataforma, con Educaline, con Google Classroom, con Edmodo, que hicieron sus propuestas y hay que elogiar ese trabajo de esas escuelas que tomaron decisiones para eso. Yo no sé si yo entrando aquí, yo pudiera entrar a la página, no, yo creo que, no, yo no puedo entrar aquí. Yo tengo que dejar la pantalla porque yo les voy a mostrar qué es esto. Permítanme un momentito, voy a volver a compartir porque le quiero mostrar qué es eso. El problema es que no veo. Esa es una aplicación que se habilitó. Déjenme ver si es esta página que era la de mi página, de mi página web. No, esta no es. Permítame un minutito. Permítame un minutito. Un minuto nada más. Ok, ya. Ya la tengo aquí. Voy pa Zoom. Bien. Ajá. Ok. Uy, pero no me abre. Deme un segundo. Ok, esto que está aquí fue el link que yo les acabo de decir, que es una Google Form Office, que son las opciones que tenemos del Microsoft Office para preparar encuestas y que creo que la profesora Gina puede hablar. Esto, a la semana, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha estado pasando por región, verdad? Aquí tengo mi región, el colegio, todo esto está, el nombre del director, la cédula por el tema del CIACE, correo electrónico, todo. Siguiente. Bueno, el problema es que como yo no lo llené, no me va a permitir. Y le hacemos una serie de preguntas, inclusive conocer si hay docentes hospitalizados, si hay docentes enfermos, si hubo alguna pérdida de docentes en la escuela, cómo es el tema, qué necesitan para capacitar esta semana, porque la semana de organización tiene objetivos muy definidos, es exactamente organizar y planificar el año lectivo, establecer las metas, conocer los instrumentos, y por eso dimos 2 semanas, porque va a ser complicada. Es complicada porque no es presencial. Entonces, queremos que los directores vayan llenando. ¿Qué vamos a hacer? El otro lunes vamos a tener una habilitada para los docentes de nuestro país que tienen asignados grupos, los maestros de grado y los consejeros en premedia y media y jóvenes adultos, y conocer cuál es la situación. ¿Por qué? Porque la teoría nos dice que posiblemente un 10% no regrese a la escuela. Y si es un 10%, yo lo digo muy alarmada y muy responsable, estamos hablando de 80,000 estudiantes. Y si yo entiendo que empieza a caer la cobertura en 9º grado y en 12º grado, y que mi cobertura de primera infancia es muy baja en los lugares pobres, vamos a tener un espectro muy grande de un 15% de estudiantes que no van a estar en la escuela. Entonces, de eso se trata, y yo por eso quería compartir con ustedes un poquito cómo habíamos hecho. La distribución de guías va a ser a través de las direcciones de regionales, así como se ha estado distribuyendo beca y se ha estado trabajando con Panamá Solidario. Vamos a establecer esa estructura de trabajo.
Sabemos que hay chicos que vamos a tener que pedir quizás helicóptero, para helicóptero pedirle a los gobiernos locales, lo de las áreas insulares, y eso es importante. Nosotros no vamos a arriesgar a nadie, y sobre todo ahora que nos ha subido la tasa de contagio y que sabemos que en muchas provincias del área del interior aún se mantiene bajo y nosotros pertenecemos al bloque 5. Sin embargo, tenemos muchos docentes que se han trasladado, que han pedido los permisos y que cuando MINSA da los permisos correspondientes, nosotros apoyamos con los salvoconductos y con lo que se requiera. Incluso el profesor Mitre me hizo una propuesta que habláramos con los busitos colegiales y eso también mueve la economía para poder llevar las guías. Todo eso está contemplado y el día lunes debe estar la fecha de entrega de guías. ¿Por qué? Porque solamente las guías de primaria son 1.094.000. Plan de lectura que son 20 fascículos de lectura y escritura. La de español, la de matemáticas, ciencias naturales, sociales, los profesores de religión están haciendo un aporte y se está dejando inglés para los que quieran trabajar inglés correlacionado. Y estamos multiplicando todos los estudiantes y hemos sumado un 15% para buscar las escuelas de menor ingreso del sector particular y si requieren eso, poder apoyarlos. O sea que se tendría la radio, la televisión y la guía impresa. La guía está diseñada con 12, 14 y algunas con 16 contenidos dosificados para trabajar el primer semestre y el segundo semestre. El decreto ejecutivo que nos dice que las primeras 4 o 5 semanas es para establecer, usted tiene que hacer el diagnóstico, usted tiene que ver la parte formativa, cómo quedó su estudiante, sobre todo los chicos de los primeros grados, los chicos de primaria, cómo van en esto, qué lograron, porque recuerden que fueron 8 días y de los 8 días de clase, nosotros sabemos que la primera semana se pagó beca, que la primera semana todavía tenemos estudiantes que no están matriculándose y se les está aceptando obviamente la matrícula. Y habían más de 63 escuelas que no habían comenzado. Recuerdo escuelas de Chiriquí, escuelas de Coclé, escuelas de Darién. Entonces es un proceso que tiene que ir paso a paso. Estudiantes graduandos, plataforma Esther. Yo le pedí al director de informática y hoy hablé con el director de la IG que quisiera que tuviéramos antes del jueves, que va a ser la conferencia de prensa para todo lo del año lectivo, que tuviéramos un webinar con un YouTube Live para que se diera los detalles. La plataforma es una plataforma multimodal que reposa sobre una plataforma tecnológica Moodle. Se están diseñando, son los objetivos de la plataforma de contenido. En este momento arranca con ciencias. Igualmente tenemos muchas ONGs y muchas personas que también están apoyando en forma gratuita para poder articular sobre todo profesional y técnica, que es donde hay mucha diferencia entre la matemática que se da en comercio, la que se da en ciencia, la que se da en agropecuaria, la que se da en mecatrónica, y eso es lo que están aquí. Yo tengo al profesor César, esa es la parte muy técnica de los curriculistas, pero arranca la plataforma. ¿Qué se quiere? Que al final del año 2021 nosotros podamos tener por lo menos todos los objetos virtuales de aprendizaje de media y premedia, porque no es que ahora nosotros vamos a eliminar, ese va a ser un recurso de apoyo. Inclusive hay una propuesta de que se nos dejen 2 o 3 horas de televisión educativa. Entonces yo como maestra de educación especial digo, si tengo más canales sensoriales en el proceso y tengo más apoyo como Tilín Sugasti, que viene conmigo de esas historias, que no tenía abanico y que varias veces, aunque yo trabajaba allá en la EVE, en El Dorado, en esa época no había construcción y muchos días amanecía con culebritas enrolladas en el escritorio y yo sé lo que es agarrar y barrer un salón para el turno de la tarde porque no teníamos trabajadores manuales y nos teníamos que turnar para vender en la tiendita cuando pedíamos en Tambal porque tampoco teníamos inspectores ni nada y yo vengo de 30 años de eso. Entonces es importante saber de que ahora mismo estamos teniendo muchos recursos educativos y lo que tenemos es la oportunidad que no hemos tenido en décadas. Que miren cómo nos hemos unido. Yo creo que eso es lo mejor de todo. Yo le decía a los docentes que están haciendo las guías que están reventados a nivel nacional. Chicos, adelante, sigamos. Yo creo que vamos a tener que poner un póster así como en la entrada del Puente de las Américas con todas las caritas y van a ser como 15,000 o 20,000. Disculpe, señora ministra, estamos fuera del tiempo. Listo.
Termino, Ok, pues, porque hablo mucho. muchísimas gracias. Es que la audiencia está bien repleta de preguntas, así que en esta segunda fase va a ser muy interesante porque vamos a responder, la señora ministra tendrá la oportunidad de responderle a toda esta audiencia ese un mundo de preguntas que tenemos. Sin duda alguna, la educación será un proceso sensitivo en esta primera fase a distancia. Los docentes siempre apegados a cumplir con esos principios de confiabilidad, de validez, de objetividad y autenticidad. Queremos saber cómo será ese proceso de evaluación a distancia de forma cualitativa y cuantitativa de los aprendizajes y de qué manera se registrarán los resultados para la promoción y acreditación de los estudiantes. Vamos entonces a darle la oportunidad a la magíster Gina Garcés. Adelante, profesora Gina. Muchas gracias. El típico bueno, se escucha hasta acá. Buenas tardes, gracias. Sí, estaba observando que tenemos una sala muy interesada y sobre todo el interés de la ministra de Educación y de todo su equipo de trabajo es siempre estar dispuesto a aclarar todas esas dudas y somos conscientes en ese proceso porque para todos es nuevo, estamos innovando, pero como educadores sabemos que nos caracteriza también esa capacidad para adaptarnos a los cambios. Siempre que nosotros tengamos la disposición para dar un aporte por el derecho a la educación que tienen nuestros estudiantes, sé que podemos hacerlo. Esta es una presentación en conjunto que hemos diseñado del profesor Said Álvarez y su servidora Gina Garcés para ir compartiendo con todos los docentes del país de una manera u otra, dar docencia de cómo se debe desarrollar ese proceso de evaluación de los aprendizajes. El primer punto, la evaluación de los aprendizajes ante este currículo priorizado que ha definido el Ministerio de Educación, un currículo en el cual se contemplan las competencias, los indicadores de logro que nosotros aspiramos que en los próximos 5 meses alcancen nuestros estudiantes en la medida de lo que sea posible con los medios y las herramientas y los recursos que ellos y sus educadores cuenten en ese momento. Primero, queremos señalar, como está establecido en el decreto, nosotros estamos promoviendo que a partir del 20 de julio demos a los docentes que no han tenido contacto con sus estudiantes un espacio de unas 4 semanas. Carlos. Ese proceso de diagnóstico en la cual permitan saber si sus estudiantes se mantuvieron conectados a través de las clases que recibían por la televisión o las clases por radio, o en el hogar el padre tuvo alguna iniciativa y le fue reforzando algún conocimiento. Para nosotros eso es importante y por eso hemos señalado que en ese periodo hay que hacer esa fase de diagnóstico y posteriormente pasar a una fase formativa. Y en la evaluación formativa con 2 objetivos. Para ver el progreso que tienen nuestros estudiantes, porque también queremos saber si realmente el tema que le estamos dando, si es la germinación de la semilla, las vocales o la construcción de palabras o enseñarle adiciones con dificultad o determinado tema que estemos desarrollando, realmente el estudiante está logrando adquirirlo, eso nos permite esa evaluación formativa. Pero también para ir adaptarnos en estas 4 semanas a esta nueva modalidad. La experiencia que ya se tiene en el país de docentes que continuaron haciendo ese proceso de interacción con sus estudiantes y de igual forma ellos mantuvieron esa comunicación. Sabemos que siempre las primeras 2 semanas se hace una fase en la cual hay que ajustar si va a ser a través de WhatsApp, quienes van a poder a través de una herramienta tecnológica o siempre vamos a mantener en comunicación por videollamadas, es decir, ¿y en qué horario vamos a hacer esa interacción? Por eso se dejó establecido por el decreto ejecutivo
que tenemos que hacer un proceso de una evaluación formativa y pasar progresivamente a la evaluación sumativa. Y con esto respondo a una de las interrogantes que están dentro de la mesa. ¿Vamos a evaluar solo diagnóstica formativa? No, señores. Hay que evaluar los 3 momentos de la evaluación según su funcionalidad: diagnóstica, formativa y sumativa. Y esa sumativa, como siempre, lo hemos hecho con base a una escala de calificación que va de 1 a 5. De acuerdo a la modalidad que se esté implementando, esto es muy importante, usted puede definir cuál es la técnica o el instrumento que van a utilizar y que se adapten también a los objetivos de aprendizaje que se está buscando evaluar. Eso es clave. Aquí la modalidad de educación a distancia, esta modalidad no presencial, es muy flexible. Es muy flexible y ahí es donde tenemos que hacer en las próximas semanas un cambio. No podemos venir a tratar de implementar lo mismo similar a lo que se estaba realizando en una educación presencial. No, señores, aquí tenemos que ajustarnos, todos tenemos que aprender en este caso que las herramientas y el contexto del estudiante se considera en un momento dado para definir cuál es la técnica que se ajusta más a que yo pueda a través de la observación, porque ese va a ser la vía o el canal que nosotros vamos a poder saber si nuestro estudiante realmente está aprovechando un momento dado o está logrando un aprendizaje. El Ministerio de Educación, dentro de las normativas que está establecido por resuelto y de igual forma está publicado en la página web, ha sugerido, no obstante, tiene diversidades de instrumentos o técnicas que se pueden utilizar. Pero se tiene, por ejemplo, semáforo, que es una técnica de autoevaluación que permite ver que el estudiante, a través de fichas de colores o de tablas de colores, él permita hacer una autoevaluación. Él observó la clase, o le dicen al estudiante, después que observa las clases, autoevalúate. ¿Realmente usted considera que aprendió? ¿Está en ese proceso o necesita seguir afianzando? Porque nosotros como ministerio estamos ofreciéndole a los docentes recursos como las clases por la televisión, las clases por radio, los cuadernos de trabajo, las guías. Tenemos diversidad de recursos que pueden buscar dentro del portal educativo, como estaba explicando muy bien la ministra, en la cual los educadores se pueden apoyar para dar ese acompañamiento a los estudiantes. El portafolio es otra técnica de evaluación que se implementa mucho en el caso en esta modalidad. Si ustedes se permiten hacer un análisis o una búsqueda de información, cuando vimos los países que tenían hasta más experiencia que nosotros, porque han pasado por situaciones de emergencia, observamos que el portafolio en 2 modalidades son empleados. Un portafolio en la cual le podemos decir a los estudiantes, en este momento no podemos tener una interacción de manera personal, pero ve guardando cada una de las asignaciones, cada uno de los trabajos, ve guardándolo para que cuando se tenga la oportunidad, cuando el equipo de salud, cuando las autoridades de salud nos digan, se puede, ya sea este año, el otro año, pero el estudiante tenga registro, las evidencias, las muestras de todo lo que ha ido desarrollando durante este periodo, que posteriormente eso es una evidencia que nos va a permitir a nosotros realizar ese proceso de evaluación y tener allí que el estudiante está realizando cada una de las actividades que nosotros como educadores le estamos solicitando. También tenemos una bitácora de aprendizaje. Es donde el estudiante debe ir registrando. También son tablas que le podemos decir al estudiante, escribe en su propio cuaderno, que escriba en su cuaderno a través de 3 frases. Claro, algo que quiero señalar aquí y enfatizar, que también cada una de estas técnicas va a depender mucho del grado, el nivel donde está el estudiante. Para un estudiante de primaria o media, ustedes le pueden solicitar, escribe qué fue lo que más te gustó de ese tema que se explicó, qué te gustaría estar afianzando o
¿Cuál es el contenido que tú consideras que todavía te hace falta fortalecer? A un niño de primero o segundo grado, en un contexto, ustedes les pueden hacer preguntas y que el niño, de manera, un lenguaje propio de su nivel y su grado, él puede expresar inclusive cuál es su aprendizaje. Las muy conocidas rúbricas de aprendizaje, esas toman un tiempo en construirlas, pero son una de las herramientas que permiten darle inclusive al estudiante de manera muy puntual lo que usted pretende evaluarle, el tono, si lo hace realmente de forma correcta, medianamente, o le hace falta fortalecer. A cada uno de los criterios de evaluación, la rúbrica permite hacer una descripción de esos niveles de logro. Los proyectos, y aquí una de las palabras que también se está mencionando es, hay que correlacionar, sí, es la recomendación que estamos dando, porque en esta modalidad el objetivo tampoco no es saturar al estudiante. Con un solo tema uno puede estar en primaria y de igual forma en los otros niveles, porque también se observaba y preguntaba en el grupo, en todos los niveles se puede correlacionar. Sí, no tiene que decirlo de manera textual. Nosotros como maestros, me acuerdo muy bien que desde la normal, a los maestros graduados de la normal nos enseñaron que se puede hacer una correlación, sobre todo pensando en el estudiante, y puede ir integrando su aprendizaje con diferentes contenidos. Y eso, una de las técnicas que nos permite mucho eso es a través de proyectos. Y les traje un ejemplo a continuación, se los voy a mostrar. La lista de cotejo, que es una herramienta muy fácil de construir a través, es dicotómica, un sí, un no, lo estoy aprendiendo, tengo que fortalecerlo, y le incorporan sus observaciones. La resolución de problemas, que lleve sobre todo a nuestros estudiantes de premedia y media a esa reflexión, realmente buscarle soluciones ante una situación, y es una manera en la cual nosotros promovemos realmente el aprendizaje significativo al mismo tiempo que estamos brindándole herramientas para el que él pueda incorporar los conocimientos a su vida diaria. Como se observa en la tabla, nosotros sugerimos los proyectos para todos, en especial para las clases virtuales, las listas de cotejo para los docentes que en un momento dado van a tener ese contacto con sus estudiantes, para las clases por televisión, para las clases por radio, inclusive se puede hacer en las clases virtuales. El llamado que quiero hacer en esta diapositiva es que cada una de estas técnicas e instrumentos depende en gran medida y del contexto de aprendizaje. Sabemos en este caso en Herrera, no es lo mismo el José Daniel Crespo, ni la población que tiene, ni los docentes, que el centro educativo que está en La Arena o el que está allá en Parita. Son realidades totalmente distintas y niveles y contextos diferentes. Entonces, por eso en esta semana de organización, lo que se le está pidiendo al centro educativo, a los directores, que conjuntamente con los docentes hagan ese diagnóstico, esa consulta que permita saber dónde están nuestros estudiantes y cuál sería el medio o el canal que se puede hacer una interacción con los estudiantes. Por supuesto, en evaluación de los aprendizajes tenemos que hacer un énfasis en la parte de los ajustes razonables de los estudiantes con discapacidad. Para eso, en este caso, nuestra compañera, la profesora Kirian Khan, ha promovido inclusive Conéctate a la Diversidad y otro sinnúmero de programas que tenemos para poder fortalecer no solamente la participación y la incorporación de nuestros estudiantes con discapacidad, sino también al padre de familia dentro de este proceso. Como mencionaba hace un momento, existe una diversidad de instrumentos, tanto para que se puedan realizar las evaluaciones de una manera que se enfatice toda la parte de esa observación que el docente pueda hacer de sus estudiantes por algún medio. También las simulaciones, la espina de pescado, para los que van a estar en plataformas, los debates, los organizadores gráficos. Yo hasta aquí le construimos un modelo en la cual
se presenta un ejemplo de correlación de las asignaturas. Aquí el tema en ciencias naturales es la germinación de la semilla. En español, la redacción de un texto, que lo vamos a ver a través de un ensayo. En matemática, la figura geométrica. En expresiones artísticas, un dibujo sugerido. En inglés, vocabulario y oraciones. Todas esas asignaturas se pueden correlacionar y todo esto lo buscamos en nuestro currículo priorizado. Un ejemplo que sacamos de nivel de primaria para hacer ese trabajo. ¿Y cuál va a ser la estrategia de aquí de evaluación? Ustedes la están observando, la V heurística, el ensayo, el diagrama de flujo, un dibujo y la traducción y la redacción. Y pueden utilizar tan sencillo como básico una lista de cotejo. Miren que aquí le desarrollamos inclusive un ejemplo de una V heurística. Cabe señalar que la V heurística fue una de las herramientas que nos recomendó en este caso la Magisterio Panameño Unido cuando presentamos en la comisión intersectorial. Ellos nos aportaron y nosotros lo hemos considerado como una de las recomendaciones para compartir con los docentes. Que aquí vamos a desarrollar un proyecto de la germinación de la semilla y ustedes le colocan a los niños todo lo que tienen que hacer. El concepto clave, la semilla, la germinación, la planta, si tienen que hacer una hipótesis, los recursos, los procedimientos. Lo que está en el cuadrito es lo que ustedes como docentes tienen que aspirar que el estudiante aprenda. Que las semillas germinan en humedad, donde se origina una planta nueva. Ese es como lo que ustedes como educadores, nosotros como educadores aspiramos a través de esta técnica que los estudiantes logren. Y ahí ustedes le dan los espacios para que el estudiante escriba. Aquí, esta es una lista de cotejo. La lista de cotejo a través de criterios, observaciones del proceso, los datos o resultados, con cada uno de los criterios anteriores. El aprendizaje logrado, las conclusiones, anotó el aprendizaje obtenido. Y si ustedes observan abajo, porque otros me preguntan, profesora Gina, ¿cómo logramos transformar una lista de cotejo o una rúbrica a un sistema de calificaciones que estamos acostumbrados nosotros al 4, al 5? Es fácil. Cada uno de estos puntos ustedes le colocan una asignación. Por ejemplo, aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5 criterios. Cada criterio vale 5 puntos. 5 por 5, 25. Si el estudiante en alguno de esos puntos, por ejemplo, la conclusión, realmente no sacó los 5 puntos, ya sacó 20 puntos, ya ustedes hacen y ponderan y sacan una calificación. Ustedes le pueden dar la valoración que ustedes estén interesados en. Operativa para el apoyo educativo de modalidad distancia. Esto está colgado en la página web del Ministerio de Educación. Aquí se dan todos los lineamientos para los diferentes niveles y las diferentes etapas. Nivel de inicial, primaria, premedia, media académica, profesional y técnica. También tenemos colgado el currículum priorizado, la resolución 59 y 60 y el decreto ejecutivo 564 que hace referencia a toda esta etapa, y observo que hay preguntas que estamos viendo en el chat que están dentro de la normativa para el regreso a clases el próximo 20 de julio. Gracias. Gracias, profesor Carlos. Vamos a ver si la profesora Gina nos responde a esta pregunta. Profesora, ¿cuál es la diferencia entre currículum emergente y currículum priorizado? Yo creo que aquí tenemos a César, que Sí. es Sí, bueno, adelante, profesor Carlos. Ok. Yo puedo complementar, César. pero también tengo la respuesta, pero le corresponde a mi compañero César, encargado de la parte curricular. Sí, pero correcto. sí me gustaría ahora que me pase la oportunidad para aclarar una pregunta que está en el chat. Ok, nosotros tenemos, vamos a verlo desde el punto de vista. Nosotros tenemos planes de estudio, programas de estudio al 2014, que son los que estamos trabajando actualmente. Nosotros venimos trabajando en la priorización de contenidos en un contexto de emergencia, ¿correcto? Nosotros lo que hemos hecho con educadores de diferentes provincias, supervisores nacionales, supervisores regionales y sobre todo tomando en cuenta la experiencia de los diferentes especialistas, es vaciar los contenidos más importantes del programa curricular a un instrumento para llenar
esa matriz de currículum priorizado en un contexto de emergencia, correcto. Estamos hablando en una similitud parecida, currículum emergente, currículum priorizado. Nosotros priorizamos, de ejemplo, español para sexto grado tiene 15 objetivos. En este momento nosotros consideramos que en este momento de emergencia nosotros debemos por lo menos reducir esos contenidos a los 15 contenidos principales, esenciales, que debe dominar el muchacho hasta que se termine el periodo de emergencia. Ok, gracias, profesor. Profesora Gina. Gracias. Sí, hay una pregunta en la cual me realizaba Alex. Alex, cuando yo mencioné... Déjeme nada. Profa Gina, déjeme nada más ampliar un poquito lo que habló César. Ok, es importante que nosotros tengamos que entender que la palabra currículo de emergencia, estoy abierta, ¿verdad? Sí, responde al enfoque, y no porque soy una especialista, pero nosotros en discapacidad trabajamos mucho lo que es el enfoque de riesgo, y nos tocó trabajar los últimos 5 años, incluso con escuelas de la provincia de Herrera y de Los Santos y otras provincias, lo que es la gestión integral de riesgo y desastre para el país, sobre todo un proyecto por las escuelas que están en el arco chato, en el arco seco, perdón, no en el arco chato. Entonces, es que estoy acá tomándole la foto a ustedes. Entonces, ¿qué les quiero decir? Esa gestión integral de riesgo habla de que las escuelas deben tener, así como yo tengo mi gestión integral de que tengo que hacer una vez al semestre el desalojo de las escuelas, tener los extintores, esa gestión integral de riesgo tiene que tener la respuesta educativa en situaciones de emergencia. Por eso se habla de currículo de emergencia. ¿Por qué? Porque en el momento que se ve interrumpida el normal desenvolvimiento de clase, yo inmediatamente priorizo y dosifico, como muy bien lo dijo el profesor César, los objetivos, los contenidos, y se trabaja con una tabla que va identificando las competencias básicas y necesarias para ser promovido de nivel y de grado. Esa gestión de riesgo está estipulada dentro de los objetivos de desarrollo sostenible cuando hablan todo lo que es el riesgo educativo, porque millones de niños han pasado por guerrillas, por migración, por desplazamiento, por temas de la naturaleza, y se ha hecho ya una obligación. Y el marco de Sendai, que luego de los ODS establece la gestión integral de riesgo, y hay un capítulo especial para poblaciones vulnerables, establece que todos los sistemas educativos deben tener o ir elaborando y desarrollando un currículo de emergencia que prioriza y dosifica, como lo dijo el experto, el currículo general. Por eso nosotros le quitamos, porque fue una recomendación de la especialista Cecilia Zumba, quien es parte de los especialistas de UNICEF, por sí, especialistas en emergencia, que nos están apoyando en este proceso, y hemos hablado de ese currículo priorizado. ¿Por qué? Porque si tengo un niño que se me enferma, si tengo un niño que migra de un lugar a otro, o si tengo un niño que llega en un momento del año que no es el inicial, yo sencillamente puedo adaptar para lograr los objetivos básicos de ese nivel o de ese grado. Ok, gracias, señora ministra. La profesora Gina tenía que comentar, creo, una pregunta. Sí, unas preguntas que comentaron en el chat era vinculada que durante la explicación yo mencionaba que tradicionalmente durante la modalidad presencial de la educación se utilizan, en este caso, ejercicios vinculados a pruebas de llenar espacios, cierto y falso, verdadero, pareos, pero en esta modalidad no presencial, la recomendación, siempre de la mano del tipo de técnica que utilicemos, si utilizamos portafolio, eso se puede evaluar con una lista de cotejo, con una rúbrica, es decir, de acuerdo a la estrategia que nosotros implementemos de evaluación, de igual forma se diseñan los instrumentos. Por supuesto que en la modalidad que utilicen plataforma, que
que utilizan este canal de comunicación por alguna vía, también se pueden generar ahí este tipo de instrumentos. Todo va a depender de la modalidad que se esté implementando con sus estudiantes. Yo puedo haber aclarado esta duda que hacían esta consulta que hacían los compañeros. Gracias, profesora. Una pregunta a la señora ministra, o no sé si le puede responder la profesora Gina también. ¿Cómo se darán los procesos de supervisión y evaluación al docente, al igual que cómo se van a llevar a cabo los modelos C en esta modalidad a distancia? Dele, profa, dele. Ahí usted es la especialista. Bueno, en este tema es muy importante, agradezco la pregunta, José. El seguimiento y monitoreo está inclusive establecido en el decreto que fue publicado. En este decreto ejecutivo se habla que va a existir una fase en el receso de monitoreo y seguimiento de toda la modalidad. A partir del día lunes, igual como se inicia en la semana de organización, todo educador tenía la responsabilidad, el compromiso de hacer un contacto con sus directores. Tenemos evidencia en casi en todas las regiones en las cuales ya se mantuvieron y de manera organizada definieron hasta los horarios en los cuales ellos mantienen una comunicación. Ahí se lleva ya un registro. Indiscutiblemente, ahora el director del centro educativo, sus directores en los casos que sí hay, tienen una doble tarea. Tienen que estar garantizando que los docentes estén en ese contacto y comunicación, que sí tienen que hacerle entonces un seguimiento y en esta modalidad para poder verificar que se esté cumpliendo, pero no tanto para saber si está o no está, es para saber cómo tengo que orientarlo o facilitarle, darle un acompañamiento, un coaching para que él vaya mejorando sus prácticas pedagógicas en la modalidad no presencial. Y los supervisores, pensando en esas áreas de difícil acceso o esas áreas en las cuales es él el que encargado de darle ese seguimiento a los docentes, de igual forma, ya tenemos entendido, hay muchos supervisores que ya hicieron reuniones con sus educadores y mantienen una comunicación. Aquí está la profesora Carmen Barría afianzándome que eso es así, y esa era la labor. Ahí el docente tiene que ahora su celular es su herramienta para garantizar aquí una respuesta. Si ese fue el horario que definieron con los directores, una vez a la semana vamos a reunirnos a monitorear el desarrollo de las clases, quiénes te están contactando, cómo les va, hay que hacer un ajuste, tenemos que hacer una consulta. Sí, esa es una responsabilidad que tienen de forma conjunta directores, supervisores y las autoridades regionales para garantizar que se esté desenvolviendo esta nueva modalidad de educación no presencial. Yo también quería agregar, profesor José, tenemos muy claro estipulados los roles en el decreto 100 del 14 de febrero del 57, solo que ahora lo tenemos que contextualizar a un modelo no presencial. Eso no lo podemos obviar y sí necesitamos ese proceso de acompañamiento porque el supervisor es un facilitador del proceso y el director es un orientador y el que debe verificar que ese proceso educativo se cumpla a cabalidad. Esto no es un tema de entrar en una rivalidad. Por otro lado, y obviamente sí tenemos que cumplir con eso para poder cerrar el año lectivo. Por eso lo extendimos hasta el 30, porque a distancia no podía ser de 3 ni de 4 días. 2, si se pueden buscar materiales desde esta mañana, sobre todo los papás de chicos de inicial y de los primeros grados que empiezan a mandar materiales de la semana de organización, sí consideramos que puede ser. Sin embargo, cada región educativa debe coordinar con las autoridades de salud y establecer los mecanismos, si va a ser por hora, porque acá en Panamá solamente podemos salir, inclusive yo, a la hora que me corresponde, los días que me corresponde. Y los próximos 15 días, Panamá, Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Oeste, las situaciones van a ser más restrictivas. Entonces, eso también es sumamente importante. Otra cosa, plataforma Moodle Ster y en la página del Ministerio de Educación, donde usted descargue la guía, es en este momento, y hoy me lo dijo el director de la IG, finalizando acuerdos con las telefónicas para ver cómo se apoya en esa utilización de data. Por otro lado, con la Cámara de Comercio a través de la IG,
yo no entro en esos menesteres, cada quien tiene su rol. Se está estableciendo un paquete de facilidades hasta de 36 meses para los docentes que quieran, y esa fue una propuesta de la mesa bilateral, los docentes que quieran adquirir sus computadoras con facilidades de pago. Entonces estamos también, quizás ya para el jueves, que tenemos la conferencia de prensa, vamos a tener ya más claridad en cómo serían esos paquetes que se van a dar para aquellos docentes que lo quieran hacer. Yo estoy clara que los asistentes de laboratorios que no ganan como docentes, nosotros tendremos que buscarle otras medidas tecnológicas de apoyo. No sé si el profesor Zarzavilla está, el director de la región. Sí, profesora. En eso estaba aquí para ver si le damos la palabra al profesor Carlos Zarzavilla, director regional de Herrera. Claro, yo sé que también quiere compartir con la audiencia. Adelante, profesor Carlos. Está el profesor Carlos, ¿no? Sí. Vamos entonces, mientras que el profesor Carlos se conecta al micrófono, vamos a hacerle una pregunta a la señora ministra. Señora ministra, ¿qué gestión nos puede usted adelantar como representante del Estado en la posibilidad de asignar el 6% del Producto Interno Bruto a un corto plazo ante la urgente necesidad de invertir diferentes recursos para las escuelas? Esto pues, como sabemos que ha sido una lucha que hemos venido realizando los gremios magisteriales en el país. Le escuchamos. Es que me tenían silenciada. Bueno, ustedes saben que esa incluso fue una promesa del señor presidente y se está en ese proceso definitivamente, que con la caída que ha habido del ingreso fiscal, arriba de 800 millones y que sigue mostrando caída, yo no puedo asegurar nada en este momento. Sin embargo, el apoyo que se está dando a educación y que se va a seguir dando, creo que es evidente el interés del gobierno. Yo sí pienso de recuperación económica, inclusive a través del Gabinete de Ciencia y Tecnología se le asigna el 1% del Producto Interno Bruto a todo lo que es el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación y el desarrollo. Así que estaremos en vías de evaluar eso, ¿no? Yo no soy la ministra del MES, pero yo sí tengo que ser muy responsable con todas las declaraciones que ha dado el señor ministro muy responsablemente y el presidente de la República. Así es, gracias, señora ministra. No sé si ya está en línea el profesor Carlos Zarzavilla, director regional de Herrera. Seguimos entonces otra pregunta a la señora ministra. ¿Cómo se está llevando a cabo los procesos de nombramiento a los docentes, sabiendo que hay muchas escuelas y colegios que aún faltan educadores? Estoy llamando al profesor Zarzavilla a ver si aparece. Bueno, una de las situaciones muy difíciles que se ha dado es el tema de que las juntas de selección no estaban laborando. Ya hablé con la directora de Recursos Humanos y le dije que así como las comunidades educativas van a estar también, no me contesta Zarzavilla, van a estar también trabajando a través de grabar las reuniones, las juntas de selección pueden avanzar porque tenemos muchos nombramientos pendientes. Ya el tema de los celadores, los inspectores y algún otro personal se ha ido tramitando. Sin embargo, nosotros estamos con algo que se llama un tope presupuestario, haciendo los ajustes para que esto no afecte las escuelas. Ya yo he recibido hoy cantidad de chat de escuelas de Panamá Norte, que me falta este docente, pero incluso son docentes que han salido de licencia y que no se han hecho los procesos de reemplazo. Sin embargo, lo que sí quisiéramos es organizar, que las escuelas se organicen para que la mayor cantidad de chicos puedan tener esa comunicación con ese docente, con alguien de la escuela para poder arrancar. Pero sí también vamos a instar a las juntas de selección a que arranquen virtual, no hay otra manera.
Siguiendo, señora ministra, en este mismo tema, ¿cuándo se procederá al concurso de los directores y subdirectores regionales, tal como lo establece el artículo 44? Sí, nosotros habíamos acordado como parte de los compromisos con la mesa bilateral que una vez iniciábamos el año lectivo, esto iba a coger curso, e incluso eso fue parte del señor presidente en un desayuno que tuvo con los diferentes gremios y que aquí está el profesor Mitre. Sin embargo, debido a esto, nosotros vamos a tener que hacer los ajustes, pero es parte de lo que se va a ir desarrollando. Recuerde que son muchos concursos de familia por parte de docente, etcétera. Así que eso está en los planes. Gracias. Si tienen alguna pregunta, no sé, la Magister Gina, o que todo ha quedado bien claro, la tiene por allí, quiere responderla, o la señora ministra, o profesor César. Hay una consulta de Angie y de otros compañeros que están preguntando. Ajá, lo vamos haciendo en un término ya de uno para cerrar como en 3 minutos. Sí, para cerrar, quiero afianzar nuevamente lo que señalamos en las áreas de difícil acceso, llámese comarcas, pero también hacía énfasis que sobre todo quiero enfocarlo a donde el docente no pueda tener contacto, porque también sabemos que hay áreas de las comarcas que están en carretera que sí pueden tener un momento dado contacto con sus estudiantes. Por eso focalizo mejor en decir, donde el docente no pueda tener contacto, en este caso, con los estudiantes, la recomendación es, y es un compromiso, como lo mencionó anteriormente la ministra, es que logremos con el apoyo de las autoridades regionales, con los voluntarios o las autoridades locales, el cuaderno de trabajo para que el estudiante vaya desarrollando las actividades que están ahí incorporadas y cuando se tenga la oportunidad se hará una evaluación de ese material, pensando en todos esos estudiantes que no tengan un medio en el cual puedan lograr hacer una interacción pedagógica a través ya sea de una videollamada o por un mensaje por WhatsApp o no pueda hacer por un Zoom o un Meet, por alguno de estos medios que puedas contactar con el docente. Es lo que quería afianzar de las preguntas que estaba observando en el chat. De igual forma, para cerrar, le doy gracias a todos. Profesora, antes de cerrar, vamos a preguntar una preguntita interesante que me llegó, que ¿cómo funcionará la educación no formal en nuestras regiones? Sabemos que hay muchas escuelas con esta modalidad. Ajá, estamos hablando de educación de jóvenes y adultos. Correcto. Sí, correcto. Ok, la educación de jóvenes y adultos a través de la dirección de la profesora Iliana Cotes, prácticamente ellos han podido avanzar con, no sé si la profesora Iliana está aquí, han podido avanzar con más. Sí, ¿Qué dice, papá? Sí, ministra. Agnes Cotes. Ajá. Perdón, Agnes Cotes. Ellos avanzaron con el aula mentor, están avanzando con algunos programas que trabajan directamente con correos electrónicos y algunos módulos y guías, porque recuerden que ellos sí tienen otras estructuras metodológicas. Y ya se hizo la alianza con IPER, que es el Instituto Panameño de Educación por Radio, para darle un soporte, si no me equivoco, entre 5 y primera vuelta. Es que quiero aprovechar y vi una pregunta muy interesante. Pasa que yo tengo algo aquí que me manda un mensaje, dice, no han dicho si tenemos que dosificar o no. Y entonces a mí me causa gracia, no recuerdo el nombre de la docente, y creo que es importante que tengamos claro. El currículo está priorizado y dosificado, y yo creo que sería bueno, profa Carmen, que usted está ahí, que nosotros pudiéramos mandarles, es más, yo se lo puedo mandar al profesor Mitre o a algunos que tengo aquí los teléfonos, de cuál fue la matriz, porque se hizo una matriz con un marco lógico de competencia. Nosotros no inventamos de que, bueno, de español elimina esto y quita esto, un marco lógico sobre lo que requiere el estudiante, y ese fue un trabajo que se hizo con curriculistas y con otros especialistas. Pero el único que sabe si el estudiante necesita dosificar es el docente, porque exacto, hay ritmos, hay estilos, hay procesos y hay tiempo. Posiblemente eso que dice el currículum que yo voy a tener en una lección, posiblemente el chico se lleve 3 o 4 semanas lográndolo.
Entonces, por eso es que sí instamos a que el docente... Oiga, me estoy en videoconferencia aquí con la ministra de Educación y con la... con la profesora Gina Garcés. Carlos. Entonces, es importante, y si el docente siente que no tiene la orientación, entonces, mire, vamos a ver si escriba, me no voy a permite. poner a mi correo, el profesor Mite tiene mi teléfono, porque no sabemos inclusive, recuerde que uno dosifica para poder que ese contenido tenga su efecto final. El dosificar no es que voy recortando y recortando, voy estableciendo una estructura de trabajo que sea más empatible en la forma como aprende el estudiante. Por eso tenemos que tener claros que hay ritmos, que hay estilos de aprendizaje, que hay incluso inteligencias múltiples, que hay diferentes formas de aprender. Entonces, yo no te puedo decir a ti que dosifiques de lo dosificado. Un chico que lleva un ritmo regular y que no tiene ninguna condición o alguna barrera que impida llevar un currículo, no tendrías por qué dosificar más, pero si tienes un estudiante que tiene retos, que no tiene el apoyo en la casa o que tiene un duelo, tú sí vas a tener que dosificar, pero no es que se te exige que dosifiques sobre lo dosificado, porque nosotros hemos extraído lo básico para poder pasar al segundo, al tercero, al cuarto, y el otro año, las primeras 6 semanas, que va a ser un año un poquito más extenso, son de nivelación y de reforzamiento. No sé si me expliqué. Entonces no es que recorto, sino que voy buscando cómo apoyo. Ver de que tenemos que tener un poquito de paciencia, y yo les agradezco, profesor José, que creo que ya por ahí me van a decir que termino, realmente les agradezco esta oportunidad. Como le dije, quizás no tenemos todas las respuestas, pero este es un proceso que vamos construyendo. Vamos a tener a partir del lunes en la tarde, a través de un apoyo que hemos tenido con evaluación informática, un cuadernillo de preguntas y respuestas. Por eso le tomé foto a todas las preguntas. Profesor Mitre, si quiere le da mi teléfono a José al que quiera, y si hay más preguntas, con gusto, porque sí, imagínense si nosotros como docentes estamos así, cómo están los padres de familia. Los padres de familia están así y hay que ponerse en su lugar. O sea, queremos hacer un formato de preguntas y respuestas, y ayúdennos, y yo les estoy tomando fotos. Es más, si usted me puede mandar después al correo todo eso para pasárselo al equipo que está viendo y contestar en forma sencilla. Y ahí vamos poco a poco con el apoyo de los directores regionales. Ok, gracias, señora ministra. Creo que el profesor Carlos Vargas está levantando la manito allá físicamente. Profesor, ¿tiene algo que agregarnos? Bien, muy buenas noches, colegas. Voy a compartir la pantalla. Buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es el profesor Carlos Vargas, trabajo en la Escuela Presidente Roosevelt en el área de Chilibre. Mi inquietud es, entre los maestros y profesores de informática, ¿cómo se va a trabajar? Ya que como no es la asignatura priorizada, se podrá trabajar en el caso de la primaria, en el caso de la premedia y en el caso de los bachilleres, de manera coordinada, en el caso de la primaria con los maestros de grado. Se puede correlacionar, y en el caso de la premedia y en los bachilleres también se puede correlacionar con distintas asignaturas. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta va dirigida a la ministra, que yo le mandé en el chat, si hay alguna propuesta escrita para que se doten a todas las escuelas del país de 150 megabits de internet para todas las escuelas del país, para que se aproveche el 50% del gobierno nacional y el 50% de la empresa que Belan Wiley, para que dote a todas las escuelas del país de internet, de banda ancha, ya que le habla a un profesor de informática. Y la tercera pregunta para la profesora Gina Garcés es... Bueno, profesor, disculpe, solamente vamos a responder una pregunta por efecto del tiempo, porque el profesor Mitre tiene que dar la clausura. Así que vamos a darle la oportunidad a la señora ministra que responda una pregunta, y seguidamente entonces hacemos el pase al profesor Ángel Mitre.
muchas gracias. Incluso nosotros tenemos una mesa de trabajo con los docentes de informática porque sabemos toda la situación de un proyecto de ley, pues que fue vetado y estamos evaluando todo eso. Y ahora, mucho más con esto, nosotros vamos a requerir el apoyo de los docentes de informática. Pero mire, si nosotros en 2 años vamos a tener una plataforma que tenga por lo menos premedia y media completa, que es un trabajo muy arduo de 90, 100, 200 curriculistas y tecnólogos pedagogos para tener el objeto virtual, esos docentes de informática se van a convertir de apoyo en ese proceso de acompañamiento. Es más, le voy a decir algo así muy loco, y fue lo que escuché que ha ocurrido en otros países. Quizás los laboratorios de informática en premedia y media no sean necesarios, pero sí voy a necesitar ese docente que va a ser el soporte de todo ese proceso, el facilitador y el que va a acompañar. En primaria, la tendencia es, nosotros en este momento no tenemos la dotación de recursos para primaria porque tuvimos que ser responsables con el presupuesto que se tiene planificado al 2023. Sin embargo, la tendencia es que en primaria se desarrollen más las STEAM a través de los laboratorios de robótica y de tecnología. Entonces hay que ir viendo eso, pero nosotros tenemos una mesa con los instructores de informática, con los asistentes, porque sabemos la condición de ustedes. 2, el tema de la telefonía, eso lo está viendo la IG con todo el equipo de telefonías y esa es una propuesta que también se está analizando. Obviamente, yo en este momento no tengo respuesta para eso, pero también eso se está evaluando desde el Consejo de Gabinete y las altas autoridades, porque se requiere que todas las escuelas y las comunidades tengan acceso si vamos a tener una plataforma virtual. Gracias, profesor Vargas. Gracias, profesor, señora ministra. Bueno, vamos a darle el pase al profesor Ángel Raúl Mitre, secretario de la Asociación de Educadores Herreranos, quien tiene la palabra de clausura en este gran conversatorio. Adelante, compañero, profesor Ángel Mitre. Gracias, profesor. De verdad que nosotros como organización que nos sentimos muy feliz por este evento. Señora ministra, una vez más me dirijo a cada uno de ustedes con el respeto y la deferencia de siempre. En nombre de nuestra organización magisterial, agradezco profundamente a la señora ministra de Educación, a la directora nacional de evaluación, al profesor César Castillo, a la profesora Carmen Barría y al profesor Carlos Tarzavilla, que da la excusa porque se quedó sin internet, señora ministra. Él me llamó para que les fuera extensivo y él no quería interrumpirla, pero sin embargo le damos su excusa y es válido eso. Por tan valioso tiempo a nuestra organización, a los docentes panameños y también por sus aportes. De verdad, a nuestros queridos educadores, nuestra eterna gratitud, esperando que gran parte de sus interrogantes hayan sido aclaradas para el éxito de la nueva modalidad. De hecho, queremos expresar responsablemente el compromiso que tenemos con nuestra base docente de continuar con una serie de encuentros virtuales con nuestras instituciones educativas, señora ministra, y con diferentes especialistas para fortalecer las competencias de nuestros docentes y poder garantizar un verdadero proceso a distancia a nuestros estudiantes. La Asociación de Educadores Herreranos siempre de la mano con el docente panameño. Bendiciones a todos y de verdad que nuestro Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.